Vale, perfecte. Doncs ja està gravant, no? Doncs bon dia a tots. Gràcies, Òscar. Primer presentar-me. El meu nom és Maria Rosés, responsable de valorització de la xarxa Safir, juntament amb l'Òscar Solaz. Benvinguts a aquest seminari web organitzat per la xarxa Safir, la xarxa Fourth Industrial Revolution, una xarxa coordinada per la Universitat Politècnica de Catalunya, constituïda per 10 entitats del sistema universitari, pels que no la conegueu, centres d'investigació i centres tecnològics, amb un total de 35 grups d'investigació i quasi 400 investigadors participants. Està formada pels grups de major producció i investigació científica i tecnològica en l'àmbit de la indústria 4.0 del territori, amb una intensa activitat en valorització i transferència de tecnologia cap al sector productiu. La seva finalitat principal és promoure i facilitar la difusió, valorització i transferència de coneixement científic en tecnologies de la indústria 4.0 a la societat i, en particular, al teixit industrial, especialment a les pimes. Aquí teniu tots els centres de recerca que formen part d'aquesta xarxa i explicar-vos molt breument, des de la part d'innovació, totes les activitats que duem a terme, que es concreten principalment en dues línies principals. Els ajuts, en els que tenim ajuts, disposem d'ajuts a la xarxa amb els que ajudem a valoritzar els projectes en les diferents fases del procés de transferència, finançant, per exemple, estudis de patentabilitat, estudis de mercat, business plans, mentories, en totes les diferents fases del procés de transferència, tant per la part de patents, increment de TRL i suport i creació de spin-offs. Fa poc hem obert la nova convocatòria d'ajuts de 2022 i aquesta serà oberta fins al 4 d'abril. Us animem a que presenteu les vostres sol·licituds i si algú no ha rebut la informació, feu-nos-ho saber enviant-nos el vostre e-mail pel xat. Després, per altra banda, tenim tota aquesta línia de formació en la que s'emmarca aquest itinerari i d'altres que durem a terme. Sobretot, formació en emprenedoria, valorització i transferència de tecnologia i formació més concreta de l'àmbit de la indústria 4.0. El seminari d'avui és part d'un itinerari de 6 sessions dirigides a ajudar els investigadors de la xarxa a descobrir les millors estratègies per protegir els resultats de la seva recerca i porta el títol de Protecció a la indústria 4.0. Recordar-vos també que l'assistència a les 6 sessions d'aquest itinerari, amb l'assistència d'aquestes 6 sessions podreu obtindre un certificat d'assistència validat per la Safir amb el que demostrar les hores de formació. Aquesta píldora formativa d'avui serà duta a terme per José María del Valle, que és director de Catalunya i Aragó de la multinacional Clerc Modet i a qui agraïm la seva col·laboració. José María és llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona, advocat, membre de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, agent de la propietat industrial i agent de marques i dissenys comunitaris. És assessor de propietat industrial i intel·lectual d'empreses com SEAT, Nissan, Sanofi i altres grans multinacionals de tot el món i, a més, és ponent habitual de nombrosos fòrums a universitats, centres d'I+D, associacions, incubadores i clústers. El seminari d'avui tindrà una duració d'1 hora. Reservem els últims 30 minuts per donar peu a comentaris i dubtes entre els assistents, com ja deia Òscar, i la presentació es farà en castellà. ¿D'acord? Y sense més preàmbul, doncs paso la paraula a José María. José María, buenos días. Buenos días. Descolgar tu presentación. Yo dejo de presentar. ¿De acuerdo? Perfecto, perfectamente. Pues voy a compartir pantalla. Vale, entiendo que ya estáis viendo mi pantalla. Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues oye, encantado de estar aquí hoy con vosotros y comenzar este itinerario que tanto Óscar como María os han comentado, este itinerario formativo. La parte que yo os voy a explicar hoy tiene que ver, como veis aquí, con el tema de protección desde el punto de vista de la propiedad industrial e intelectual en lo que es la industria 4.0. Yo sin más, María y Óscar ya os han explicado. Si queréis hacer preguntas, las vais colgando en el chat y luego pues habrá un ratito para que pueda ir contestando todas las dudas que podáis ir teniendo. Para empezar con el tema de la protección de propiedad industrial intelectual en industria 4.0, sí que me gustaría ponernos un poco en contexto,
¿vale? Estamos en un mundo, una sociedad de la información, como veis aquí, del conocimiento. Ahora se habla mucho de globalización, digitalización, obviamente Industria 4.0, que va a ser de lo que yo os hable hoy aquí. Estamos en un mundo en un continuo cambio, en un cambio cada vez más rápido, y esto los que tenemos cierta edad lo estamos viendo. Hay que irse, pues como todo en la vida, adaptándose a estas nuevas circunstancias, y aquí yo creo que es importante que retengáis la idea de cuán importante es los activos intangibles, de lo que yo os voy a explicar, propiedad industrial e intelectual, dentro de este mundo en continuo cambio. Y aquí os enseño una diapositiva donde lo que pretendo haceros ver es lo rápido que está cambiando todo y el aumento en ese proceso de cambios, de globalización, digitalización, etcétera, el empaque que está cogiendo la propiedad industrial e intelectual dentro de lo que es el valor de una organización, de una empresa. Y aquí veis pues estadísticas que se han ido desarrollando en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en los años 80, 1985, los activos intangibles en una empresa constituían el 40% del valor de esa empresa. El resto eran los tangibles. Y cuando digo tangibles, pues os podéis imaginar, pues que son fábricas, instalaciones, maquinaria, todo aquello que, digamos, se podía tocar de alguna forma. El menor valor dentro de una empresa, pues eran ese conocimiento que se generaba dentro de esa empresa, esos activos intangibles. Esto, como os digo, de la mano de la velocidad del cambio en el que se está produciendo, pues hoy en día, como veis aquí, ya hay estadísticas que nos están demostrando que el 90% del valor de una empresa, de una organización, radica en su conocimiento, radica en sus intangibles. Y esto no creo que sea, no haga falta irnos muy lejos y podríamos poner cientos de ejemplos donde claramente podemos llegar a concluir que, pues, si no el 90%, incluso más, del valor de una empresa radica en el conocimiento que se está generando. Las grandes tecnológicas, Microsoft, Amazon, Facebook, todas estas empresas, al final el valor de ellas no son las sedes ni maquinarias, es todo lo que tenga que ver con conocimientos, software, patentes, marcas, todo lo que se vaya generando, digamos, dentro de ese entorno, de esa organización, y que esos activos intangibles son lo que le están dando valor a la empresa. Por esto es importante que tengamos esto presente, porque siendo tan importante y teniendo tanto valor ese conocimiento que se genera en todas las organizaciones a día de hoy, lo más relevante desde el punto de vista que yo os voy a explicar es cómo protegemos todo ese conocimiento, cómo protegemos ese 90% del valor de nuestra organización. ¿Cuál es el mecanismo correcto? Y esta es la clave de todo lo que yo os voy a explicar. En un entorno de Industria 4.0 tenemos que saber qué tipo de resultados vamos a tener en esos proyectos, en esa Industria 4.0, para buscar los mecanismos en cada caso que encajen mejor con esa protección. Y esto no es una cuestión poco importante, todo lo contrario. Si hacemos eso bien, le estaremos dando un valor añadido a ese conocimiento que hemos generado, que es el que nos servirá luego pues para poderlo desarrollar en el mercado, en exclusividad, evitando que la competencia entre en ello y, por lo tanto, como os digo, dándole valor a ese conocimiento que hemos generado en nuestra organización. Os pongo esta diapositiva porque esta diapositiva, aparte de que la pongo en todas mis presentaciones, yo creo que es la fotografía visual de todas las herramientas que tenéis a vuestro alcance para proteger cualquier tipo de resultado de cualquier proyecto en el que os embarquéis, ya sea dentro de la Industria 4.0, ya sea en cualquier otro ámbito de la I+D+I. Veis en la diapositiva que arriba hablo de propiedad industrial, abajo hablo de propiedad intelectual. La diferencia principal, aparte del tipo de herramienta de protección del conocimiento que suponen una y otra, en la propiedad industrial los derechos nacen por registro, es decir, los ejemplos de propiedad industrial son lo que os sonarán como patentes, modelos de utilidad, signos distintivos o marcas, diseños industriales, nombres de dominio, todos los derechos que puedan surgir pues eso, de una patente, de una marca o de un diseño industrial, nacen mediante un registro. Yo tengo que ir a un registro de patentes, a un registro de marcas y presentar allí mi patente, mi marca, mi diseño industrial. Si no, no hay derecho, ¿vale? Si yo no registro, no hay derecho. Esa es, digamos, la diferenciación principal entre propiedad industrial y lo que abajo, como os decía,
comento de propiedad intelectual. La propiedad intelectual, que os sonarán, pues es cualquier un libro, una publicación científica, una canción, una película, el software, que esto entraré a fondo porque el software, digamos que es un resultado muy habitual en la industria 4.0. Todo esto se protege por propiedad intelectual y la característica principal de los derechos de propiedad intelectual, a diferencia de los de propiedad industrial, es decir, de patentes, marcas y diseños, es que el derecho nace por la creación. Luego insistiré un poco más en este tema. Esto es muy importante que lo tengáis presente. Si algún día en algún proyecto tenéis un software que habéis desarrollado vosotros, que sea creación propia vuestra o subcontratada a un tercero que os ceda los derechos a vosotros, ese software se protege como propiedad industrial y el derecho sobre ese software nace por la mera creación. Es decir, no tenéis que ir a ningún registro, aunque lo hay, de propiedad intelectual, no tenéis que ir a ningún registro para tener el derecho sobre el software que habéis creado. ¿Vale? Y esto es muy importante, ya os digo, luego entraré un pelín más a fondo porque, como os digo, el software es un resultado muy habitual dentro de la industria 4.0, es el resultado en general, ¿vale? Aunque haya otros. Entonces esto yo creo que es el primer mensaje que yo os lanzaría, quedaros un poco con la idea de que tenéis herramientas de protección del conocimiento en la industria 4.0, hay multitud, todas estas que veis aquí, pero hay algunas que para conseguirlas vais a tener que ir a registrar y hay otras que no va a hacer falta que registréis, sino que, como os digo, la creación será el hecho del nacimiento del propio derecho sobre esa propiedad intelectual. A mitad de camino entre propiedad industrial e intelectual hablo de secretos industriales o empresariales o know-how, que os sonará más seguramente. Bueno, esto también entraré luego en ello. En España hay una ley relativamente joven de secretos empresariales que se aprobó en marzo, va a hacer ahora justo marzo de 2019, justo el mes que viene harán 3 años desde que entró en vigor esta ley, que regula pues cómo se ha de tratar, cómo se han de proteger los secretos empresariales, que es un gran desconocido, porque cuando hablamos de secretos empresariales a todos os sonará pues la fórmula de la Coca-Cola o el algoritmo de Google, etcétera, etcétera. Pero si yo os preguntara cómo se protege algo como secreto empresarial, seguramente sería complicado que alguien me pudiera contestar correctamente a esa pregunta. Luego os explicaré cómo se hace, ¿vale? Entonces, aquí lo que pretendo un poco es que veáis de una forma visual las herramientas que tenéis, y no hay más que estas, para proteger cualquier tipo de resultado que tengáis en cualquier tipo de proyectos en el que estéis inmersos. Esto es una parte de cómo manejar esas herramientas, una parte de la estrategia a la hora de proteger resultados de proyectos de I+D+I. Yo siempre, y esto es otra diapositiva que pongo muchas veces en mis presentaciones, yo siempre digo que para tener una estrategia correcta de protección de ese resultado, de ese proyecto que tengáis, siempre tenéis que haceros 3 preguntas, ¿vale? La primera, ¿qué es lo que vamos a proteger? Tenéis que coger ese resultado al que habéis llegado en ese proyecto y dentro de lo que veáis en ese resultado habrá algo que, digamos, os diferencie de lo que ya es conocido en el estado del arte, en el mercado, es decir, de lo ya divulgado de alguna forma. Eso, que es lo que os diferencia, eso que os puede llegar a dar una ventaja competitiva, es eso concretamente lo que se va a poder proteger con esas herramientas que os acabo de explicar que tenemos a nuestro alcance de propiedad industrial e intelectual, ¿vale? Una vez tengamos claro dentro de ese resultado qué es lo que vamos a proteger, la siguiente pregunta, que es obvia, es cómo lo protegemos. Y esto también puede parecer algo de perogrullo, pero no le quitéis importancia al tema porque aquí sí que es, digamos, crucial el contestar correctamente a la pregunta, porque os vais a encontrar con situaciones donde podáis utilizar varias de esas herramientas que yo os explicaba en la diapositiva anterior. Tendréis ese resultado al que habéis llegado en vuestro proyecto de investigación y ese resultado, que es lo que, digamos, os diferencia, pues a lo mejor puede ser la forma de un producto, ¿vale? Esa forma de ese producto al que vosotros habéis desarrollado es lo que os diferencia de esos mismos productos que ya existen en el mercado. Pues las formas de productos tenéis que saber que se pueden proteger como diseño industrial, que sería la más lógica, pero también caben otras posibilidades como marca tridimensional, como propiedad intelectual, copyright o derechos de autor.
podría haber varias digamos, herramientas que podéis utilizar para proteger ese resultado concreto. Y elegir la correcta, como os digo, es crucial porque en cada momento será una de ellas la que puede ser o puede tener encaje en ese resultado concreto, en ese momento concreto del desarrollo del proyecto. También puede darse la situación en que dentro de esa estrategia podáis empezar protegiendo algo con una de esas herramientas de protección del conocimiento y luego lo acabéis protegiendo con otra de ellas. Es decir, que haya protecciones correlativas. Me explico, os pongo un ejemplo muy habitual en este mundo. Muchas startups te vienen con un resultado de un proyecto dentro de su startup que puede ser patentable, o sea, la figura de protección de la patente puede encajar, pero las patentes pues, son caras, las patentes tienen una componente territorial donde tienes que ir país a país, las patentes tienen una serie de hándicaps que en ciertos momentos para una startup supone, pues eso, un drama desde el punto de vista económico. Pues a lo mejor dentro de esa estrategia lo que nos podemos plantear es busquemos una protección previa a la patente que podría ser el secreto empresarial. El secreto empresarial, ahora veréis, uno de sus requisitos, obviamente, es que no esté divulgado y que siga sin divulgarse. Eso es un requisito para que algo sea secreto empresarial. Podéis darle una protección con un coste mucho más reducido a través del secreto empresarial a ese resultado de ese proyecto y cuando consigáis esa financiación dentro de pues, esa búsqueda de inversiones, etcétera, etcétera, consigáis esa financiación, entonces patentar aquello. Es decir, no es incompatible el secreto empresarial con la posterior patentabilidad de eso que previamente hemos protegido como secreto. Y esto muchas veces la gente no cae en esas situaciones y eso lo que ayuda es a definir una estrategia, sobre todo desde el punto de vista costes, que es donde radica la clave de la supervivencia de una startup, una spin-off, etcétera. ¿Vale? Por tanto, el cómo protegerlo, como os digo, es crucial definirlo claramente dentro de esa estrategia de protección de ese resultado de ese proyecto. Y luego tenemos el tema de dónde protegerlo. Como os decía antes, las herramientas, sobre todo las de propiedad industrial, tienen una componente territorial. Yo si quiero proteger mi patente en un país, no tengo más remedio que ir al registro de patentes de ese país. Pero si quiero proteger la misma patente en otro país, no me va a tocar otro remedio que ir al registro de patentes de ese otro país. Todo eso afecta directamente a costes. El tener una patente, una marca, un diseño industrial protegido en un número X de países, pues es multiplicar costes. Y esto hay que también tenerlo muy, muy claro dentro de lo que es la definición de protección y explotación de ese resultado de ese proyecto. Porque pensad que yo os hablo de protección, pero la explotación de ese resultado de ese proyecto va de la mano de la protección. Cuanta más protección tengamos sobre ese resultado de ese proyecto, más retornos vamos a poder sacar a la hora de explotar ese resultado de ese proyecto. Y esto habrá, dentro de este itinerario formativo que os van a dar, os explicarán algo más sobre valorización, etcétera, que es donde entraríamos en ese mundo. Pero quedaros también con esa idea, es decir, cuanto más y mejor protegido esté el resultado del proyecto, más posibilidades vais a tener de luego explotarlo con mayor retorno. Pensad que, y esto no creo que esté descubriendo nada nuevo, un inversor cuando viene y entra a mirar la tecnología de una startup y quiere analizar si invierte o no invierte, lo primero que os va a preguntar es si aquello tiene algún tipo de protección, vía patente, vía de la forma que sea. Si no la tiene, seguramente el inversor por lo menos se lo pensará, ¿vale? Pensad que la protección al final, como os decía al principio, lo que os está dando es un plus para poder competir en exclusividad en el mercado. Y esto es lo que cualquier inversor busca, tener un producto en exclusiva en el mercado, ni más ni menos, es tan simple como eso. Y eso lo conseguiréis contestando correctamente a estas tres preguntas que os explico aquí. Siguiendo un poco, perdón, siguiendo un poco con las cuatro ideas generales que os estaba explicando, esto simplemente lo pongo porque me lo han planteado mucho en 32 años que llevo asesorando en temas de propiedad industrial e intelectual, digamos que es la frase, ¿no? que más he repetido en mi experiencia, que me vienen tengo una idea y la quiero proteger, y la respuesta es que las ideas no se protegen, ¿vale? No se protegen como patente ni de ninguna otra forma. Lo que sí se puede proteger es la plasmación de esa idea en un desarrollo concreto. Ese resultado de ese proyecto que tengáis tiene que ser algo concreto, no puede ser una idea
ambigua, tenemos que definirla. Y yo muchas veces cuando me vienen, quiero proteger este desarrollo, lo que les digo es, tengamos el desarrollo lo más avanzado posible, porque en el momento que hagamos esa protección lo haremos sobre ese desarrollo, ya os digo, lo más avanzado. Si está en fase prototipo, pues mejor que mejor, ¿no? Porque es eso lo que vamos a proteger, ese desarrollo concreto, no algo en ambiguo. Luego veréis algún ejemplo de documento de patente. Una patente al final no deja de ser un documento escrito, con una serie de partes, pues un título, un resumen, unas reivindicaciones, una memoria, etcétera. Bueno, esto es un poco grandes errores que yo le llamo aquí, simplemente para que lo tengáis presente. No existe una protección mundial, esto también me han venido en multitud de ocasiones. Quiero una patente mundial, quiero una marca mundial, eso no existe. Esto es bajo el principio de territorialidad que os decía. Tenemos que ir país a país. Lo que sí que podemos hacer es buscar ciertos tratados internacionales donde juntemos en algún momento algún país. Esto se puede hacer dentro de esa estrategia de protección, de esa tercera pregunta que os hacía de dónde proteger. Pues ahí entraría esa búsqueda de juntar países en función del interés comercial que tenga el resultado del proyecto que tengáis entre manos. También, no todas las legislaciones son iguales, y esto no me canso de repetirlo con muchos clientes para que no se lleven a frustraciones. Hemos tenido casos en que una misma invención, ¿vale? El resultado del proyecto de investigación resultó ser una invención. Pues esa invención que era patentable, fuimos a la Oficina Europea de Patentes, ¿vale? Y allí nos dijeron que tenía novedad, actividad inventiva, bueno, los requisitos de una patente, nos la concedieron. Nos fuimos a la Oficina de Patentes de Estados Unidos con la misma invención y esa misma invención nos la denegaron, diciendo que no tenía actividad inventiva porque la legislación americana, a la hora de tratar o cómo concibe la actividad inventiva, que es, como os digo, uno de los requisitos de patentabilidad para que una invención sea patentable, pues lo interpretaba de otra forma, su ley es distinta. Entonces, eso también tenemos que valorarlo dentro de esa definición de cómo protegemos ese resultado de ese proyecto. Y, por tanto, una cuestión que también tenemos que tener muy presente y entra dentro de lo que es la segunda pregunta de esa estrategia que os comentaba anteriormente, es cómo no confundir, como os digo aquí, la herramienta concreta de protección del conocimiento en relación al resultado al que hemos llegado. Si lo que nos está dando esa ventaja competitiva es la funcionalidad del producto, tendremos que buscar un tipo de herramientas de protección, seguramente patente, modelo de utilidad, secreto, iría por esas vías. Si lo que nos da la diferenciación es la estética del propio producto, tendremos que buscar otras vías de protección, como os decía, diseño industrial, marca tridimensional, propiedad intelectual. Y si lo que nos posiciona respecto al resto de la competencia es la imagen del producto o el nombre que le hemos dado a ese producto, pues seguramente la vía correcta de proteger eso será a través de marca. Bueno, yo creo que con esto os he explicado un poco, y es la parte para mí más importante con la que os tendríais que quedar, es decir, saber que hay una serie de herramientas de protección del conocimiento que aplican a la industria 4.0 es básico. ¿Qué tipo de herramientas son? ¿Qué diferenciación hay entre ellas? Y cómo he de definir una correcta estrategia a la hora de utilizar este tipo de herramientas. En el mundo de la industria 4.0, de esta cuarta revolución industrial, donde hay multitud de tecnologías cada vez más, data, ciberseguridad, realidad aumentada, simulación, Internet de las cosas. Tenemos multitud de tecnologías dentro de ellas. Yo creo que el punto sobre el que pivota todo este tipo de tecnologías es el software. Esto yo creo que no nos vamos a engañar. El software es lo que hay en general detrás de todo esto, desarrollos vinculados al software de una u otra forma. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es cómo dentro de todas estas tecnologías y el mundo del software podemos proteger siguiendo esas herramientas que os he explicado en aquella diapositiva y que tenemos a nuestro alcance. Entonces, para mí hay las tres vías, jugarían en la industria 4.0, la propiedad intelectual claramente, porque como os decía, si recordáis la diapositiva, el software estaba vinculado a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, por lo tanto, el software estaría incardinado claramente en propiedad intelectual. Aquí tenéis la primera
respuesta a cómo proteger resultados en Industria 4.0, propiedad intelectual, derechos de autor o copyright, es lo mismo, las tres definiciones se habla de lo mismo, por si alguno tenía dudas. Cuando hablamos de propiedad intelectual, de copyright o derechos de autor, estamos hablando de lo mismo. Aquí es donde iría un software como tal, es decir, un código fuente, un programa informático, ¿vale? Como tal. Luego entraremos en matices. Las bases de datos también tienen una protección dentro de lo que es propiedad intelectual, también es un resultado que puede ser habitual dentro del mundo de la industria 4.0. El secreto empresarial también sería una herramienta de protección a todo ello. Luego entraré en algunos ejemplos para que veáis cómo se utiliza el tema del secreto comercial empresarial o industrial, pues también es lo mismo. Y luego la propiedad industrial de las patentes, que también aplican claramente, luego también veremos algunos ejemplos, etcétera, pero no dejéis de lado el tema de marca y diseño industrial, que también pueden ser herramientas de protección del conocimiento en la industria 4.0, en cualquier resultado que podáis tener. Propiedad intelectual, ¿vale? Como os decía al principio, pues el registro no es obligatorio porque el derecho nace por la mera creación. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de poder obtener un derecho de propiedad sobre un programa informático que podáis haber desarrollado en ese proyecto dentro de la industria 4.0? Pues dejar algún tipo de rastro. Es básico que podáis acreditar de alguna forma que ese código fuente, ese programa informático lo habéis desarrollado vosotros, porque si no será vuestra palabra contra la palabra de un tercero, ¿vale? Si hay un tercero que esté desarrollando un programa informático, pues que ha con las mismas, pues eso, utilidades, etcétera, ¿cómo vais a poder demostrar que el que ha creado ese otro programa informático lo ha hecho después que vosotros? Pues lo que tenéis que dejar es un rastro, ¿vale? Para ello hay multitud de herramientas que tenéis a vuestro alcance. Se puede ir a un notario, como os pongo aquí, se puede ir al registro de la propiedad intelectual, que como os digo, en Barcelona tenemos un registro de propiedad intelectual, concretamente está en el edificio de la Campana, por si alguno tiene algún día interés. Yo, y esto ahora que no está el registrador de la propiedad intelectual, al que conozco desde hace muchos años, no está aquí, no os aconsejo hacer registros de propiedad intelectual porque os van a pedir una cantidad de información, tanto sobre el programa informático como sobre el depositante. Si es una empresa, pues os van a pedir originales y copias compulsadas de escrituras de constitución, de apoderamiento. Bueno, yo las experiencias que he tenido han sido tremendas. Ha acabado aburrido, el cliente y yo hemos acabado aburridos. Y aunque se puede hacer, y ya os digo, está ahí el registro de propiedad intelectual, yo personalmente, si no queréis acabar con una frustración enorme y estar meses aportando información y documentación, no os lo aconsejo. Os aconsejo antes de eso ir a un notario y hacer un depósito notarial, llevando el programa informático. Con eso también dejáis un rastro. El notario es un fedatario público, es decir, es una prueba que va a servir ante cualquier tribunal en el momento que haya un plagio, es decir, que os estén copiando ese programa informático pues, llevando el acta notarial donde hicisteis el depósito será suficiente. Hay más mecanismos para dejar ese rastro de que aquella creación, aquel software lo habéis hecho vosotros. Luego, al final, os enseñaré unas plataformas que ahora tenemos, que cada vez funcionan más, cada vez hay más, funcionan a través de blockchain. Al final, blockchain también es otra tecnología más dentro de la industria 4.0, pero aquí veréis que precisamente aprovechándonos de esa tecnología blockchain se permite más fácilmente la protección, en este caso de pues, todo lo que tenga que ver con software, pero todo lo que tenga que ver también con propiedad intelectual en general y con secretos empresariales, ¿vale? Esto ya luego entraré un poco más en ello. Secretos comerciales o empresariales o industriales, como queráis llamarle, como os he dicho antes, cada vez más se está cogiendo, y esto os lo digo por mi experiencia, no sé si ha sido el tema de la nueva ley que os comentaba antes, lo que ha potenciado que ahora hay un interés enorme, y no solo en las grandes corporaciones, que también, sino en las startups, spin-off, como os decía antes, están empezando a jugar con la protección a través de secreto empresarial, porque es una protección mucho más económica que la de la patente. Os puede dar esa protección que a lo mejor en un momento dado un inversor pueda venir buscando y aunque no tiene la misma protección o una protección tan alta como puede tener la patente, sí que os va a dar
esa posibilidad que, como os decía también antes, no está reñida con que luego podáis acabar patentando eso mismo que habéis protegido como secreto empresarial. En esta ley que, como os decía, se aprobó y entró en vigor hace casi 3 años, lo que se habla son de qué requisitos tiene que tener una información que tengamos en nuestra organización, en un resultado de un proyecto de investigación, para que sea secreta, ¿vale? Pues ha de ser información vinculada a nuestra organización, de la propia empresa, es decir, no puede ser secreto algo que no sea nuestro. Esto yo creo que a nadie se le puede escapar. Tiene que ser algo propio. Tiene que ser secreto, también obvio, entra dentro de la propia definición de secreto empresarial. Si hemos divulgado aquello, automáticamente es imposible protegerlo como secreto. Tiene que tener valor comercial, nos dice la ley. ¿Qué significa? Pues que no todo lo que hacemos dentro de nuestra empresa va a ser secreto, sino aquello que nos dé cierta ventaja competitiva. Si tenemos un resultado, un proyecto de I+D que, como os decía, nos da cierta ventaja competitiva, ya estamos bajo el paraguas de la posible protección de secreto empresarial. Y luego nos dice también la ley que lo tengamos identificado y escrito. Es decir, esto es muy importante. Es un poco lo mismo que os decía antes con el tema de la propiedad intelectual y el software. Hemos de crear algún tipo de medio de prueba, de alguna forma, pues yendo al notario, con plataformas de blockchain, etcétera, que podamos acreditar que en tal fecha ese resultado que yo lo considero secreto empresarial mío, de mi organización, era mío. Si no, volvemos a estar en las mismas. Será mi palabra contra la de un tercero. ¿Vale? Por último, la ley, y aquí es donde la ley para mí se queda coja, habla de que se tomen una serie de medidas razonables para mantener aquello como secreto y no dice qué medidas razonables se han de implementar en nuestra organización o en nuestra empresa. Os podéis imaginar que las medidas van vinculadas con sobre todo temas más de contratos, si queréis, tanto internos, es decir, dentro de la organización, pues que haya cláusulas en los contratos laborales con los trabajadores donde se explique claramente qué puede ser secreto y cómo se ha de tratar esa información que la empresa considera secreta en relación al propio trabajador. Y hacia afuera, pues todo lo que tenga que ver con confidencialidad, es decir, que firmemos confidencialidades con cualquier tercero que pueda tener acceso, ya sea un colaborador, un cliente, un proveedor, el que sea, a la hora de tocar esos secretos. Y luego, medidas más de ámbito técnico, ¿vale? Esto lo que tiene que ver es más con, si yo tengo el secreto guardado en un archivo digital en mi servidor, pues que ese archivo pues solamente tengamos acceso a X personas con contraseñas, que el archivo esté en cierta forma encriptado, etcétera, etcétera. Se tomen ciertas medidas para que aquello no esté en abierto dentro de la propia organización y que cualquiera pueda tener un libre acceso a aquello. Ya está rompiendo el tema del secreto empresarial. Tipos de secreto. Aquí, si os leéis un poco todo este texto de lo que puede ser secreto, y esto es una lista no cerrada, es una lista abierta, veréis que encaja con muchísimas cuestiones vinculadas a la industria 4.0, desde métodos y procesos de fabricación, claramente, resultados de proyectos de investigación, fórmulas, planos, características de producto, algoritmos que se utilizan en programas informáticos, los mismos programas informáticos, todo esto, que son resultados muy habituales en industria 4.0, todo esto está bajo el paraguas de la posible protección como secreto empresarial. Entonces, tenéis que saber que la herramienta del secreto empresarial puede ser una herramienta de mucho encaje en cualquier resultado de proyectos dentro de la industria 4.0. Hasta ahí el tema del secreto, ¿vale? Os he hablado de propiedad intelectual, software, secretos empresariales, justo lo que os acabo de comentar ahora, y ahora entraría en otro tipo de herramientas de protección de resultados dentro de la industria 4.0 de propiedad industrial, que sería en aquella diapositiva que os enseñé, aquella fotografía, la parte de arriba, ¿vale? Uno de ellos es la marca. La marca, desgraciadamente, dentro de lo que son proyectos de I+D+I en general, más allá de la industria 4.0, es la gran olvidada desde mi punto de vista. Yo, si os tengo que ser sincero, yo empecé en el año 89 en el mundo de la propiedad industrial e intelectual asesorando en materia de marcas y modestamente me considero un experto en protección de marcas, que sé que es, como os digo, la gran olvidada, pero nunca me canso de decir que la marca cada vez más, además es una herramienta de protección súper transversal, puede serviros
dentro de cualquier resultado, de cualquier proyecto que podáis tener. Pues imaginaos si tenéis, al final el resultado es un software, ¿vale? Pues ese software, si lo queréis comercializar de alguna forma, le queréis sacar un retorno, una posible protección es darle un nombre o crearle una imagen a ese software, y hay miles de marcas vinculadas a software que todos conocemos, pues el Microsoft Office, Excel, Access, todos estos nombres de programas informáticos al final son marcas y se protegen como tal. Entonces, no olvidaros, yo muchas veces, ahora me vienen mucho sobre todo con resultados de proyectos que son apps, aplicaciones móviles. La aplicación móvil, ¿qué fórmulas de protección tiene? Normalmente el software que hay detrás, propiedad intelectual o secreto empresarial, de alguna forma, patentabilidad poca, normalmente no suele haberla, pero todas las apps, todas, tienen un nombre o se identifican por un nombre e incluso muchas de ellas tienen un logotipo. Eso se protege como marca, ¿vale? Las marcas, como os decía al principio, son territoriales, se protegen país a país, hay tratados a nivel, por ejemplo, comunitario, existe la marca comunitaria, hay mecanismos. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, que antes de la presentación que os estoy haciendo ahora, lo he comentado con María y con Óscar. Hay ayudas para solicitar, en este caso, marcas, pero también diseños e incluso patentes, pero estaban pensadas sobre todo para temas de marcas en la Unión Europea e incluso fuera de la Unión Europea. Si tenéis en algún momento la idea de proteger alguna marca, hay ayudas de la que se llama EUIPO, que es la Oficina Comunitaria de Marcas, que tiene sede en Alicante. Son ayudas que se lanzaron el mes pasado, en enero, y están abiertas todo el 2022. Son ayudas donde os van a pagar hasta el 75% de las tasas de las solicitudes de marcas, ya os digo, en la Unión Europea e incluso fuera de la Unión Europea, si tenéis intención de proteger, pues eso, algún resultado, algún proyecto como marca. Esto luego compartiré con María y con Óscar más información, pero en la página web de la propia EUIPO, se llama EUIPO, es European Union Intellectual Property Office, son las siglas, EUIPO. Ahí encontraréis más información y ya os digo, no solamente son ayudas para marcas, sino que también aplican a diseños e incluso a patentes. ¿Vale? Diseños, que es otra vía de protección dentro del paraguas de la propiedad industrial. ¿Vale? Pues también para mí es una herramienta que podéis utilizar en entornos 4.0 para proteger dispositivos, imágenes de dispositivos, interfaces, pantallazos que podáis tener en alguna aplicación, en alguna web que estéis desarrollando. Todo esto, que la gente muchas veces no lo conoce, se puede proteger como diseño. La gente cuando habla de diseño se piensa que es la estética de un producto, que evidentemente lo es, pero pensad que también podéis proteger como diseños industriales aspectos bidimensionales. Es decir, cualquier pantallazo de cualquier desarrollo que tengáis que pueda daros esa diferenciación o que penséis que os pueda dar una diferenciación, eso se puede proteger como diseño industrial. Y os podría poner ejemplos como Microsoft, que ha presentado estos últimos años, está presentando como 3.000 diseños comunitarios en toda la Unión Europea de pantallazos, interfaces, etcétera, de aplicaciones que está desarrollando la propia Microsoft. Entonces, esto es otra herramienta que es bastante desconocida y que creo que puede aplicar perfectamente en vuestro entorno 4.0. Me voy a centrar en lo que seguramente más os suene ahora, que es la vía de protección de patente. Seguramente la más, como os digo, más conocida dentro de lo que puede ser la industria 4.0. Os he hablado de propiedad intelectual para lo que es puro y duro software, de secretos empresariales, de marcas, de diseños. Patente. ¿Qué es una patente? Pues al final la patente es una solución a un problema técnico, ¿vale? Y para que esa solución a ese problema técnico sea patentable, tiene que reunir unos requisitos, que son estos que veis aquí. Novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. ¿Vale? Novedad significa que ese resultado que yo tengo no exista en ningún país del mundo, novedad mundial, ese mismo resultado. Eso es un requisito más o menos objetivo, no creo que tenga mucha discusión. Actividad inventiva, el gran requisito, que digo yo, porque es el requisito por el que se deniegan más del 90% de las patentes en todo el mundo, porque es un requisito mucho más subjetivo y que cada país, como os decía también al principio, lo interpreta de forma distinta. La actividad inventiva se define, y os voy tirando un poco de memoria, os voy a decir lo que dice la ley o cómo define la actividad inventiva la ley.
la actividad inventiva lo define la ley como aquello que no resulta evidente a la vista del estado del arte para un experto en la materia. Y entonces la parte de aquello que no resulta evidente, ¿cómo lo entiende? Pues cada examinador, cada legislación lo entiende de una forma, lo va interpretando de una forma distinta, y eso, como os digo, es lo que motiva que al final pues una patente se pueda acabar denegando, una misma patente en un país y se acabe concediendo en otro, porque acaban interpretando que para el examinador americano aquello resulta evidente a la vista de lo conocido, y para el examinador europeo, japonés o chino a lo mejor no, y por eso la acaba concediendo. Entonces, es muy importante que tengáis esto presente. Las patentes duran 20 años, como veis aquí. Las patentes tienen territorialidad, como también os decía anteriormente. Puedes protegerla por la vía nacional. Todos los países del mundo, los 200 países del mundo tienen una ley de patentes. Si yo quiero proteger mi patente en España y en Singapur nada más, pediré una patente española y una patente de Singapur, lo puedo hacer. Luego hay protecciones regionales e internacionales, ¿vale? Regionales, os sonará seguramente el tema de la PCT, que es una reserva de derechos en más de 150 países. PCT es Patent Cooperation Treaty, es uno de esos tratados a nivel internacional que os comentaba, donde se pueden juntar países, aunque luego tendremos que ir país a país. Dentro de la estrategia de protección de patentes hay dos timings que son muy importantes, porque son, sobre todo, afectan a costes. El de prioridad, de 12 meses, que veis aquí. Desde que yo presento mi primera patente en el país donde he hecho o donde he tenido ese resultado de ese proyecto de I+D, tengo 12 meses para decidir a qué otros países quiero ir a proteger esa misma patente, ¿vale? Si en 12 meses no hiciese nada, la consecuencia de eso es que mi patente la tendría protegida, pues como patente española o europea, si el resultado lo tengo aquí en España, pero si no hago nada más, a partir del mes 12, día 1, el objeto de mi patente es dominio público en el resto del mundo, es decir, lo puede hacer cualquiera libremente, sin que infrinja ningún derecho, y esto es por la territorialidad que os decía. Aquí lo que hay es la posibilidad de que antes de que llegue el mes 12, solicitemos una extensión de esos 12 meses hasta 30, 31 meses a través de lo que antes os decía de la PCT o Patent Cooperation Treaty en esos más de 150 países. Yo puedo pedir esa PCT justo antes de que lleguen los 12 meses y estoy alargando la decisión de los países a los que yo quiero ir a proteger mi patente hasta 30 meses, 30, 31 meses, dependiendo del país. Es decir, hasta 2 años y medio. ¿Con eso qué gano? Gano tiempo para palpar el mercado, gano tiempo para buscar inversores, gano tiempo para diferir el coste de las patentes, porque en el mes 30-31, ahí sí que no va a haber más tutía, es decir, allí tengo que ir y pedir patente en Brasil, patente en Estados Unidos, patente en Japón, porque si no ya sí que me quedaré automáticamente sin ningún tipo de protección en ninguno de esos países y, como os decía, pasarán a ser dominio público, cualquiera podrá hacer aquello que yo tengo protegido en otro país, lo podrá hacer en ese otro país donde no hay patente libremente. En la industria 4.0 y a través de patentes, ¿qué podemos proteger? Todo lo que tenga que ver con dispositivos, claramente, siempre y cuando, acordaos, que ese dispositivo sea novedoso y tenga actividad inventiva, que es los requisitos para que ese resultado, esa invención sea patentable. Puedo proteger procedimientos, que también son muy habituales en industria 4.0, y puedo proteger software, no como tal, como os decía antes, porque el software como tal, un programa informático, no es patentable, sino que se protege por propiedad intelectual, por lo menos en Europa, ¿vale? En otros países hay que ir mirando, en Estados Unidos un programa informático se podría patentar, pero hablando de lo más cercano, que es Europa, un software es propiedad intelectual, pero lo que sí que podríamos proteger son otro tipo de resultados que no sean puro y duramente ese código fuente, ese programa informático, lo que se llama en Europa invenciones implementadas por ordenador. Bueno, esta es la ley europea donde te dice que no se pueden patentar los programas para ordenador. Viene de la propia ley, te dice que como no tienen efecto técnico, no son patentables. Ni los programas de ordenador, ni los métodos matemáticos, ni las formas de presentación de informaciones, que pueden ser resultados también aplicables a la industria 4.0. Estos, como tales, no se pueden patentar. La forma de proteger esto sería como propiedad intelectual y
a valorar secreto empresarial, nunca como patente. Lo que sí que podremos patentar dentro de lo que son métodos matemáticos, presentaciones de información o programa informático sería lo que le dé un efecto técnico adicional. Y aquí entro en el punto que quiero tratar más a fondo porque en las invenciones implementadas por ordenador, tal como están aquí definidas, que veis que implican, como dice aquí, el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable, y donde algunas de las características de esa invención se llevan total o parcialmente a través de un programa informático. Aquí, si veis esta definición, ya no estoy protegiendo un programa informático, que no es patentable. Estoy protegiendo el método con un efecto técnico. Y eso, ese proceso, ¿vale? Esa invención implementada por ordenador en Europa sí que se puede patentar. Hay muchísimos artículos, sentencias, decisiones de todo tipo, donde se habla de esta cuestión. Pero quedaros un poco con que el día que tengáis un resultado donde esté implicado software, en vuestro proyecto de I+D+I, no descartéis la patentabilidad, porque yo siempre digo que hay que dar una vuelta a todo, porque a lo mejor el otro día estuve en una reunión con un cliente que me decía que tenía un software, le empezamos a dar una vuelta y al final había un procedimiento detrás de ese software y pudimos llegar a la conclusión de que aquello podía ser patentable, porque lo que íbamos a proteger como patente no era el propio software, sino era el procedimiento donde detrás de él estaba ese programa informático del que me hablaba él de inicio, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis también muy, muy presente. ¿Qué más? Bueno, aquí algunos ejemplos para que veáis, no sé si estáis muy habituados a ver documentos de patentes. Esta es una patente europea, el ejemplo de una primera y segunda hoja de patente europea donde están todos los datos de esa patente europea con el solicitante, los inventores, el título, sobre lo que versa. Es una patente que versa sobre temas de ciberseguridad, muy habituales dentro de lo que son tecnologías 4.0. Había un problema, y ya os he definido antes una patente como un problema, una solución a un problema técnico, ¿vale? Que tenga novedad y actividad inventiva, obviamente, para que te la concedan. Pues aquí veis un poco pues, esta patente de ciberseguridad, cuál era el problema y cómo se solucionó. Y esta patente está concedida. Es decir, no es un programa informático, como os decía antes, sino que es algo mucho más. ¿Vale? Es un procedimiento, un método para autentificar. Aquí tenéis otra patente, otro ejemplo también de patente europea, ¿vale? Sobre un tema en la nube. Aquí también tenéis el problema, la solución. Bueno, esto no voy a entrar en cada una de ellas. Seguridad en la nube, otro ejemplo más. Problema técnico y la solución que se le daba. Fijaos que siempre la solución tiene que ver con un procedimiento o método, en este caso para llevar a cabo por una plataforma de control de la seguridad en la nube. Es decir, nunca estamos hablando de un programa informático como tal. Como tal no es patentable, insisto, esto es muy importante que lo tengáis presente. Y ya para ir acabando, y me hice a mí mismo spoiler antes, hay dentro de lo que es la industria 4.0, hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar a proteger el conocimiento, y estoy hablando de blockchain. Blockchain, que es una de las herramientas, y esto es como el pez que se muerde la cola, son herramientas de la propia industria 4.0 que nos ayudan a proteger el conocimiento de proyectos de la industria 4.0. Y esto lo tenéis que saber porque a la hora de proteger propiedad intelectual, un programa informático, como os decía, es un resultado habitual que se protege como propiedad intelectual o como secreto empresarial, podemos utilizar tecnología blockchain. Y esto ya está en el mercado, esto ya está funcionando, lo están utilizando muchas empresas, nosotros, desde Clarke Modet, y ahora ya vendo mi libro un poco, también tenemos una plataforma que le llamamos de certificación de evidencias, que utiliza blockchain, como os digo, donde lo que hacemos es un poco, bueno, aquí está explicado las ventajas que tiene y cómo funciona. Al final lo que hace la plataforma es hacer de notario digital. No me gusta mucho la expresión de notario digital, sobre todo como me digo un notario, me mata. Como os decía antes, para proteger pues, una propiedad intelectual no hay que registrar nada, sino crear un medio de prueba. Y os decía, iros al notario, hacéis un acta notarial, el notario es un fedatario público, pues este tipo de plataformas que utilizan blockchain es absolutamente lo mismo, pero de una forma digital. Es decir, lo que hace es certificar que ese archivo que yo tengo con mi código fuente de ese software y que yo quiero protegerlo como propiedad intelectual o
como secreto empresarial, me está acreditando, y la plataforma lo que hace es eso, acreditar una fecha, una titularidad y un día, ¿vale? Donde ese archivo se convierte, para los que sepáis cómo funciona blockchain, lo que hace es convertir ese archivo en un hash, en un código encriptado de 32 caracteres, donde siempre hay una trazabilidad entre el hash y el contenido, el código fuente que hay en ese archivo. Y a partir de ahí, el día que os encontréis con que alguien os esté copiando ese software o cualquier otra cuestión que tengáis certificada, porque pensad que yo hablo de software como resultado habitual dentro de la industria 4.0, puede haber muchísimas más cuestiones que os interese certificar dentro de un proyecto de I+D+I. Pues eso lo certificáis con plataformas de este tipo y automáticamente os servirá para perseguir a cualquier infractor o cualquiera que detectéis en el mercado que os esté copiando pues, el software, lo que sea. ¿Vale? Aquí veis un poco los posibles usos de este tipo de plataformas. Sirven para derechos de autor, programas informáticos, propiedad intelectual, secreto empresarial, smart contracts. Bueno, tiene una infinidad de posibles usos a la hora de certificar. Pensad que esto lo que está es certificando día y hora de la existencia de un derecho. ¿Vale? Bueno, esto es cómo funciona la plataforma. Si sabéis cómo funciona blockchain, pues esto es lo mismo, cómo hace el hash, etcétera. Y yo por mi parte creo que ya he acabado. Son las 11 prácticamente, quedan 2 minutos, 3 minutos. Voy a dejar de compartir y si queréis preguntar. Perfecto, José María. Muchas gracias por la presentación, ha sido súper interesante. Vale. No sé si entre los asistentes hay alguna duda, alguna pregunta o quizás incluso alguna experiencia personal en relación a las patentes de este mundo de protección industrial. Bueno, mientras, sí. Yo os quiero agradecerte también, José María, muy esclarecedora la presentación, sobre todo aprovechar porque al final, bueno, has explicado muy bien las distintas estrategias para proteger, no siempre es la vía de la patente, y en este sentido quiero animar también a todos los miembros de la SAFIR a que pues, soliciten estos estudios de patentabilidad que les puedan ayudar también a ver si ese resultado que tienen es patentable. Estos estudios de mercado que también les pueden ayudar en estas fases en que ya el cronómetro, lo que has explicado, ¿no? Que cuando tienes una patente tienes un timing para ver si vas a entrar a otros países, pues también esto les puede ayudar a esclarecer bien en qué países entrar y cuál es su estrategia de comercialización. Entonces, animar a los miembros de la SAFIR a que pidan esta financiación de estudios de patentabilidad, estudios de mercado en estas fases. Y bueno, no sé si alguien también tiene preguntas. Has explicado muy bien, pues, todos estos distintos métodos de protección y, bueno, es interesante el conocer también que la patente no es la única vía y que incluso a veces en costes comentabas que puede ser incluso más barato, si no lo tienes claro, el coger este secreto industrial que decías. Exacto. Y esto no riñe con el luego hacer una patente, ¿no? Entonces, exacto. Esto yo creo que es uno de los mensajes más claros a los que yo os puedo haber lanzado. Es decir, pensad que hay ciertos tipos de protecciones que no son incompatibles con otras a posteriori. Y el tema de empezar con un secreto que es más económico, bastante más económico que las patentes. Y luego, esto lo hacen también algunas empresas que van haciendo seguidismo de la competencia, etcétera. Y cuando van viendo que la competencia se está acercando a aquel resultado que ellos tienen protegido como secreto, entonces es cuando patentan. ¿Vale? Claro, y con la patente pues pueden perseguir cualquier cuestión sin pensar que las patentes se publican. Es decir, el momento en que tú pides una patente ya estás compartiendo ese conocimiento con el resto de los mortales, entre ellos los competidores también. Ese tiempo también es un coste que haces y te va es un coste, una inversión y te cuenta ese tiempo. Por tanto, todo lo que hayas podido avanzar haciendo un estudio de mercado antes y quizás invirtiendo en menos coste, porque la diferencia de coste entre una cosa y la otra. A ver, una patente va a depender de los países a los que vayas y donde mantengas la patente. Piensa que una patente te puede costar
4.000 euros por país. Si vas a 10 países, a los más relevantes, pues ya estás hablando de 40.000. Y a partir de ahí, mantenimiento, que esto la gente a veces no es muy consciente, yo siempre lo digo, no solamente son los de solicitud en los 10 países, luego esos 10 patentes en esos 10 países los tienes que mantener. Y eso significa cada año, porque se pagan anualidades, durante 20 años estás pagando unos costes de mantenimiento de las patentes en los 10 países. Además, las anualidades se van incrementando a medida que van transcurriendo los años, porque se sobreentiende que estás explotando la patente en cada país. Entonces, el país te cobra unas tasas que cada vez van increciendo. No es lo mismo la anualidad 1 de una patente que la 19, que es la última antes de que caduque la patente. Entonces, puedes tener ahí unos costes considerables tanto de protección como de mantenimiento de las patentes. Un secreto industrial o empresarial puede costar de 3.000-4.000 euros y no tienes ni que hacer mantenimiento, ni tienes que ir país a país, ni nada de todo esto. Te sirve a nivel global, tomando ese tipo de medidas, tanto jurídicas como técnicas que yo decía, y ya está. Incluso menos puede ser, dependiendo un poco de las medidas que tú ya tengas implementadas en tu propia empresa. ¿Vale? Muy bien, está interesante. No sé si alguien tiene más preguntas para sus casos concretos, ¿no? De su investigación que están realizando, si tenéis alguna duda o algo que queréis que especifique mejor José María. De todas maneras, también tendréis... Tengo una duda, José María. Bueno, María, tengo una duda en cuanto a las marcas y los diseños industriales. Desde tu punto de vista, la relevancia concreta en el momento de proteger el resultado es muy significativo, como comentabas antes, delante de un inversor o delante de un grupo que esté interesado en invertir en ese proyecto. A ver, seguramente un inversor le dé mucha más, seguramente no, seguro le va a dar mucho más valor a una patente que a una marca, porque, pero va a depender también, yo te diría que va a depender mucho del tipo de resultado que tengas, porque voy a poner un ejemplo que es muy simplón, pero yo lo que os diría es, WhatsApp, que es una aplicación por todos conocida, de envío de mensajería y tal, para mí WhatsApp, la tecnología que tiene detrás puede ser más o menos común a otras aplicaciones que hay de envío de mensajes, pero la parte más importante de WhatsApp para mí es la marca. Porque tú le quitas a WhatsApp la posibilidad de utilizar la palabra WhatsApp o el logotipo característico del icono de la aplicación y WhatsApp se queda en un valor, no te diré que cero, pero prácticamente cero. Entonces, en ese caso, en el caso ese concreto de WhatsApp, hay una tecnología que puede ser más o menos estándar porque hay otras empresas que la aplican, pero lo que la diferencia a WhatsApp del resto de mensajería y por lo que se ha posicionado el mercado es por una imagen de marca. Todos vamos y todos tenemos allí en nuestro móvil WhatsApp porque WhatsApp es la que se ha posicionado a imagen de marca en este caso. Por lo tanto, en este caso concreto que os comento, para mí, el día que WhatsApp no tenga la posibilidad de utilizar la marca, tiene un grave problema. Y seguramente el día que se ven, bueno, yo en alguna presentación que he hecho lo explico. Cuando WhatsApp se vendió a Facebook hace 3-4 años, Facebook pagó 11.000 millones de dólares por WhatsApp y me parece que eran 80 empleados. De esos 11.000 millones de dólares, el 90% era la marca, por lo que pagaba. Había también software detrás, había patentes, que sí que las había y tal, pero lo principal por lo que estaba pagando era por utilizar la marca, claramente, las marcas, vamos, el nombre, el logo, etcétera. Entonces, va a depender mucho de en qué resultado. Es esa primera pregunta que yo hacía dentro de la estrategia, de ver el resultado, para ver hasta qué punto. Imaginaos que el resultado nos dice que aquello no es patentable. Empezamos a ver cosas y decidimos que tampoco es secreto empresarial, que yo me he encontrado con proyectos de clientes y me dicen, bueno, pues por tener protección, creemos una imagen de marca y a partir de ahí protejamos. Bueno, el inversor verá aquello como una protección más, una exclusividad sobre esa imagen de marca y a medida que pase el tiempo cogerá más empaque, porque las marcas con los años se van posicionando más, dependiendo de la estrategia de protección de marca que tengas, y van cogiendo más valor. Y las marcas, a diferencia de las patentes, no caducan. Duran 10 años, pero tú las puedes renovar de 10 en 10 años tantas veces como quieras. Y cuanto más años pasen y más te posiciones en el mercado, más valor va a tener esa marca. El valor de la marca Coca-Cola no es el mismo hoy que hace 100 años atrás, cuando se creó.
¿vale? Entonces, todo esto, yo creo que todo lo tenemos que valorar en su contexto y yo no le quitaría importancia en ningún momento ni a la marca ni al diseño industrial tampoco, porque podrían ser la herramienta clave en ese resultado concreto. Vale, ok. Por el fondo yo, claro, si tengo o sea, como emprendedor, por ejemplo, imagínate que yo veo un WhatsApp, ¿no? De ahí yo, por ejemplo, podría crear un modelo de utilidad, digamos, obviamente sin usar la marca y sin usar la propia programación, ¿no? Y desde ahí crear otro concepto totalmente nuevo a nivel de marca y a nivel de, incluso de diseño de estrategia de marca, Sí, partiendo de un software que, digamos, ya existe, podríamos decir. Eso sería totalmente legal, digamos. Sí, sí. Tú al final lo que vas a poder proteger con estas herramientas de protección del conocimiento es aquello que sea una creación tuya. Es decir, si tú coges un software que ya está en el mercado y que tú tienes la licencia para utilizar ese software y luego tú lo que haces es crear algo diferente con tu propia marca, oye, pues al final esa marca es una creación tuya, el software no, pero la marca sí, le puedes dar un nombre con lo que tú hayas creado a partir de ahí. ¿Vale? Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna duda más entre los asistentes, alguna experiencia personal en cuanto a protección de marcas. Ha quedado todo claro. Me quedado muy claro, ¿Veo? También estaba interesante pues lo que comentabas de que cada país tiene su legislación y, por tanto, algo que puede claramente haber sido patentable en un país, luego puede no ser patentable en otro. El tema de Estados Unidos que contabas del software. De aquí, pues también la importancia de hacer un estudio de mercado y entender bien, ¿no?, la legislación de cada país. Entonces, concretamente, pues esta diferenciación de Estados Unidos con el software, ¿nos la podrías explicar brevemente? Sí, no, es así. No he entrado mucho a fondo con ese tema porque también, si no me equivoco, tengo una presentación que os tengo que hacer. Pues ya hablaremos. No, pero bueno, me anticipo un poco, luego ya entraré en aquella presentación que hablaré de protección del software, de apps, de contenidos digitales, de todo este tipo de resultados ya muy concretos. El software, como os decía, no es patentable como tal en Europa. Esto lo dice el propio convenio de Múnich de patente europea, lo excluye, tal cual. Pero en Estados Unidos y en algún otro país, no muchos, desgraciadamente son poquitos, a nivel mundial son 4 o 5, Estados Unidos es el más conocido, los programas informáticos, según la legislación americana, tienen cierta utilidad. Y esto es una característica que los americanos, a diferencia de los europeos, lo tienen como requisito para patentes, que tengan utilidad. Es obvio que un software tiene utilidad. Esto no, yo creo que no se le escapa a nadie. Entonces, como en Estados Unidos tienen ese requisito de la utilidad, el software como tal sí que se podría patentar eventualmente. Siempre y cuando tenga novedad y actividad inventiva, que son esos requisitos que os he explicado antes. Es decir, no todos los software van a ser patentables, sino solamente aquellos que sean novedosos y tengan actividad inventiva. Porque, ya os digo, la clave está en que en Estados Unidos se habla de utilidad cuando aquí en Europa no, y por eso aquí se descarta y en Estados Unidos se puede proteger. Eventualmente, y digo eventualmente por esto que os comento, se puede proteger un software como patente. De todas formas, yo creo que aquí el mensaje también es lo que os decía antes. Cuando tengáis un desarrollo en vuestros proyectos de I+D+I que impliquen software, no descartéis nunca la patentabilidad, es decir, analizarlo. Estos estudios de patentabilidad que comentáis vosotros en Shafir sirven para eso, porque seguramente, dándole una vuelta... Procedimiento, ¿no? Exacto. Podemos llegar a la conclusión de que no es puro y duro un software, sino estamos hablando de un método, un procedimiento, y ahí ya estaríamos en un paraguas donde la patentabilidad podría jugar también aquí en Europa. ¿Vale? Bueno. Muy bien, de aquí la importancia de estar asesorado en estas fases, ¿no? Sí, sobre todo entender bien el mercado, los países a los que entrar, entender bien las distintas vías de protección y cuál es la mejor. Por tanto, pues os animamos a que pidáis estos estudios de patentabilidad, estudios de mercados que desde la red podemos financiar. Sí. Y esto también otro mensaje que creo que es importante que tengáis, no lo he comentado, pero lo doy por conocido, yo creo que cada vez más lo sabemos todos, es asesoraros desde un primer momento,
porque en el momento en que deis ciertos pasos con ese resultado de ese proyecto y, por ejemplo, lo acabéis publicando en una publicación científica, esto ya os digo, ya en mis presentaciones no lo comento porque entiendo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero por si acaso lo voy a comentar ahora. Cualquier difusión que vosotros mismos hagáis de ese resultado de ese proyecto a través de una publicación científica, un congreso o lo que sea, os está cerrando la puerta a la protección de patente. Claro, eso es muy importante. Sí, yo antes lo decía mucho, ahora cada vez lo digo menos, porque yo sé que se ha hecho mucha cultura, sobre todo en las universidades, todos los centros públicos de investigación, cada vez más se ha creado mucha cultura y yo creo que casi todos somos conscientes de ello. Pero bueno, por si acaso no está de más volverlo a Sí, porque repetir. es una mínima difusión, ¿no? Solo que hayas hablado de eso en una charla. Exacto. Sí. Todo lo que estés diciendo, estés divulgando, eso ya no lo vas a poder proteger por patente. Esto es así de duro y de cruel. Muy bien. Pues nada. Perfecto. Muy bien, José María, gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Creo que Óscar quería hablar de... Sí, antes, y bueno, un poco relacionado con lo que estamos comentando, del tema de investigar un poco los mercados y cómo encajar esa investigación en diferentes países. Comentaros que muchos de vosotros ya lo habéis recibido, pero estamos desde la Xarxa Saphir organizando un programa que se llama OnCampus, junto con Collider, del Mobile World Congress, que es un seminario de 5 semanas, con horario muy flexible, en el ámbito de la emprendeduría, ¿vale? Que tiene como objetivo formar perfiles investigadores, como los vuestros, a formarlos con todo el conocimiento y recursos precisamente para validar vuestras ideas y tecnologías que actualmente estáis investigando en vuestros grupos de investigación, ¿vale? Un poco el objetivo es ver el encaje y la viabilidad comercial de todos esos proyectos que estáis investigando. Entonces, el programa está impulsado por el programa de Collider, que es la plataforma líder en emprendeduría científica, y el contenido de lo que es la formación, para que os hagáis una idea, está diseñada por Steve Flank, ¿vale? Que es un emprendedor muy conocido a nivel internacional y que es uno de los impulsores de la metodología Lean Startup, ¿vale? Que es una metodología muy utilizada y que es conocida en todo el mundo. Con lo cual, desde la red Saphir, os animamos a que os apuntéis a este OnCampus. Y si alguno de vosotros aún no ha recibido la información, por el chat nos pueden dejar su correo electrónico y le haremos llegar toda la información. No sé si alguien de vosotros había recibido la información del OnCampus. ¿Lo puede decir por el chat? ¿Sin miedo? ¿Nadie de vosotros? Vale, porque si no, os enviamos el correo, ¿eh? Vale, José Enrique sí. Sí, alguien está contestando. Sí. Bueno, algunos sí, otros no. Sí, ¿no? Vale. Cristina Guzmán no. Vale, revisaremos la base de datos. Eso es importante para nosotros. Vale, perfecto. Muy bien. Os he enviado en el chat también una pequeña encuesta de satisfacción, ¿vale? De la sesión, que son 3 minutos para contestar, que nos irá muy bien. A Sergi tiene una pregunta, parece. Sí, andaban. Sí, perdona. José María, muy interesante la presentación. Muchas gracias. Bueno, yo te hablo desde el Instituto de Robótica e Informática Industrial y una de las cosas que nosotros al final acabamos como por desarrollar son productos bastante más complejos que no, como puede ser un software, que ya llevamos también mucho tiempo. Nosotros, de hecho, tenemos una licencia sobre software porque era la única manera para poder hacer una spin-off que realizamos también en el pasado. Pero a nivel de producto, nosotros llevamos a cabo, como te diría yo, ejemplos robóticos, ¿no? Y son como combinaciones de muchas cosas que tienen al final una tarea, que cumplen una tarea específica. Y una de las cosas que sí que me gustaría es que no sabemos un poco cómo proteger todo ese conjunto. Y la pregunta viene aquí. A la hora, imagínate, ¿no? de un robot, ya sea por su diseño o por sus características, ¿no? de movimiento o lo que sea, es especial ese producto. Lo hemos de hacer de manera a trocitos, patentar trocitos, o todo el conjunto se vende como un tipo de robot con sus especificaciones. Esa era un poco la pregunta. Si se puede hacer algo general o se ha de ir punto a punto en lo que es novedoso. Para hacerlo correctamente, lo que te diría es que es mejor hacerlo, porque desgraciadamente lo que tú vendas en el mercado, que es un producto único,
puede tener, digo puede tener porque habría que valorarlo, distintos tipos de protección. Y es como tendrías que hacerlo. Es decir, ir viendo en ese producto único que tú vas a lanzar al mercado qué partes son las que, o qué cuestiones, pues si hay temas de funcionalidad, lo que os decía antes, de estética, de imagen, incluso del propio producto y tal, buscar en cada caso. Y hay un ejemplo que siempre, a veces lo pongo yo en mis presentaciones, la zapatilla de Nike, que es un solo producto, o dos, porque una va en cada pie, tiene todo tipo de protecciones. Tiene desde secreto empresarial, diseño, marca, tiene patentes, tiene de todo detrás de esa, y es el típico ejemplo que ya os digo, yo pongo mucho, para que se vea que un único producto puede tener infinidad de tipos de protecciones. Y en vuestro caso sería vuestra zapatilla Nike, por decirlo de alguna forma. El consejo es que vayáis valorando dentro de ese único producto que tenéis, pues aquello que os pueda ir diferenciando e irlo protegiendo correctamente, utilizando la herramienta en cada caso adecuada a esa diferenciación de esa parte de ese producto. Pero no, normalmente es muy difícil, encontrar que un único producto tenga una única, porque, bueno, la estética es una cuestión, la funcionalidad es otra, la imagen es otra, vas a tener que ir jugando un poco con eso. Sí, la preocupación es un poco en el sentido de que imagínate que esas partes, ¿no?, que a lo mejor patentas se pueden solucionar de otra manera, ¿no? Y a lo mejor pues encuentra la manera de realizar el mismo producto con otras características que no son las partes que has patentado. Por lo tanto, de ahí decía, claro, de alguna manera te pueden copiar la idea cambiando, por ejemplo, toda la parte de software de control, que sea otro tipo de control, pero que haga otras cosas, pero la herramienta sigue haciendo la misma funcionalidad. Digo, a lo mejor sería una idea, ¿no?, lo que comentabas de las marcas, ¿no?, que es como una gran olvidada, realizar una marca sobre el producto para que quede como de alguna manera, no decir, este es el robot base del cual todo el mundo ya tiene la idea, ¿no?, y vendes esa marca como tu robot. Sí, piensa que si es un producto nuevo, cuando tú creas una marca, y esto yo lo he vivido con muchos casos de muchos clientes en toda esta historia que llevo asesorando propiedad industrial, tú creas de ese primer producto, creas una imagen de marca. Cuando las patentes que hay detrás del producto van caducando, como os he dicho antes, caducan, y todos esos años que vas haciendo gestión de marca sobre ese producto, al final lo que te diferencia en el mercado y habiendo sido el primero en lanzar ese producto con esa marca, es la propia marca la que te está posicionando en el mercado y es la que te va a dar, esto hay otro ejemplo muy claro que os sonará, que es el tema de la Viagra. La Viagra, al final, había una patente farmacéutica detrás del producto de la Viagra que caducó, los 20 años caducaron hace también 3 o 4 años. ¿Qué había hecho Viagra previamente a todo eso? Empezar a proteger bien su marca, posicionarla en el mercado, en redes sociales, tal. ¿Y ahora qué pasa? Que el producto suyo es un genérico, lo puede hacer cualquiera, aparte de Pfizer lo puede hacer Sanofi, lo puede hacer quien sea, pero lo que no van a poder hacer la competencia es ponerle Viagra, porque Viagra es una marca registrada y esa sí que la tiene. Entonces, han ido alargando, en este caso no la protección del propio producto, porque las patentes han caducado, pero sí la imagen y el nombre del producto y se han ido posicionando con el tema de la marca, pues te da una buena ventaja competitiva el poder decir que eres el único que vende Viagra. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. De nada, a ti. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, alguna cuestión más. Esta aportación de Sergio ha sido muy, muy interesante. ¿No? Ah, mira, Cristina Guzmán nos dice, me he dado cuenta que muchas veces se registra la patente, por ejemplo la española, con un solo titular y una serie de inventores y después en la PCT se modifica e indican una cotitularidad de la patente, 2 entidades, y añaden algún otro inventor. ¿Por qué se hace? ¿Se hace a efectos de estrategia o para que el registro principal sea más fácil? Bueno, esto yo creo que hay que mirar cada caso, es decir, las patentes, como cualquier otro activo intangible, pueden estar a nombre de una persona jurídica, una persona física, hay inventores también que siempre son personas físicas en el caso de las patentes, pero no hay problema en hacer traspasos de titularidad y algo que está a nombre de una sola persona pase a 2 o a 3 o a 4 y que esas 4 sean 2 organizaciones o centros de investigación y 2 sean personas físicas, eso no es ningún problema. Seguramente cuando eso se ha hecho es porque ha habido algún tipo
de razonamiento, estrategia detrás, que habría que verlo en cada caso. Pero entiendo que siempre que se pruebe que son los inventores, ¿no? Que tienen su investigación está relacionada y tienen que ver con... A ver, lo que es más complicado es cambiar el número de inventores, porque los inventores son los que son. Es decir, cuando hay un invento del tipo que sea, una patente, se citan unos inventores que son personas físicas y siempre serán estos. Puede que en algún momento se haya olvidado alguno y lo añadan después, pero no es lo habitual. Lo que es mucho más fácil y más habitual es la titularidad. No os lo he explicado, pero las patentes tienen inventores y titulares. Los inventores son los que han desarrollado aquello normalmente bajo el paraguas de la empresa o la organización. No tienen, en principio, salvo que la organización les dé algo, más derecho que a ser nombrados como inventores. Y los que tienen los derechos económicos son los titulares de la patente o el titular de la patente. Y a partir de ahí tú puedes jugar. Es decir, si yo tengo una patente a nombre de mi SL, la puedo vender a un tercero o la puedo poner en cotitularidad con un tercero y ser los dos cotitulares. Esto es muy sencillo, no tiene ningún tipo de problema. ¿Vale? No sé si te ha aclarado la cuestión. Sí, Cristina, ¿ha quedado claro? Sí, ¿no? Vale. Estaba dudando, digo, a ver si no me he sabido explicar bien. Pues nada. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, daríamos por aquí finalizada la sesión. Bueno, recordaros que hay la encuesta de satisfacción, que lo os he enviado para el chat, ¿vale? Y también os enviaremos para los que estén interesados la presentación, ¿de acuerdo? Y después esta sesión también la colgaremos en YouTube para que si alguien la quiere volver a ver o repasar conceptos, lo En tenga el fácil. canal de la red Shafir de YouTube, exacto. Exacto, en la red Shafir. Y bueno, hasta aquí la sesión. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Que lo tenéis toda la información en el correo. El 3 de marzo, ¿no? Sí, valoración de activos intangibles. Exactamente. Muy bien, pues muy buen día a todos y gracias, José María. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao. Ya.